Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Muchas gracias por estar esta noche conmigo, viendo este seminario, este taller corto que vamos a hacer sobre empleabilidad, ¿no? Y vamos a dar, de alguna forma, un foco en qué están buscando hoy día los reclutadores, ¿no? Sabemos en la era post-COVID. Bueno, antes de dar inicio a la charla, me gustaría presentarme. Yo soy Álvaro Goyenechea. Soy consultor en temas de empleabilidad. Tengo una consultora que hace selección de personal, así que conozco bastante. Ya tengo muchos años haciendo selección de personal. Soy también docente del curso de reclutamiento y selección en algunas escuelas de posgrado y, bueno, otros cursos ligados a temas de recursos humanos, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para poder transmitir de alguna forma mi experiencia en cuanto a temas, por un lado, de empleabilidad, que es lo que ustedes están interesados, y desde la mirada también de un reclutador, ¿no? Como les digo, tengo mucho tiempo haciendo selección de personal y de alguna forma ayuda a entender para los que están presentes en este seminario, probablemente les ayude a entender la mirada desde el otro lado, ¿no? De un proceso de selección, ¿no? Quien no hace selección de personal está acostumbrado a pasar por un proceso de selección, ¿no? Con el rol de postulante, ¿no? Ahora, entender como postulante el rol que tiene el reclutador también es interesante, ¿no? Para saber qué cosas están buscando hoy en día los reclutadores, ¿no? Entonces, la intención de este seminario es, de alguna manera, ponerlo de manera formal, es que ustedes tengan las herramientas, ¿no? Para poder identificar aquellas competencias que ya tienen desarrolladas o que podrían desarrollar para que tengan clara su propuesta de valor como profesionales y potenciar, por supuesto, su empleabilidad en el mercado laboral hoy en día, que es sumamente competitivo, ¿no? La pandemia no solamente nos ha traído cambios en las formas de trabajo, sino también ha incrementado la oferta de trabajadores, ¿no? Y en este momento destacar como postulante o candidato es relevante, ¿no? Es importante para tener más opciones en el mercado laboral y poder ser más empleable, ¿no? ¿Cómo hemos dividido este seminario? En 5 temas, ¿no? En realidad es de manera resumida, vamos a hablar sobre algunos conceptos previos, que como ya les he venido comentando, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado ya de 2 conceptos, ¿no? Competencias y empleabilidad. Probablemente se escuche hablar sobre esos conceptos, pero me gustaría, junto a ustedes, básicamente es darles algunos conceptos previos para que todos los temas que vienen sean para ustedes más familiares, ¿no? En cuanto al tema 2, vamos a hablar sobre las competencias, sobre el concepto mismo de las competencias y también sobre cómo identificar aquellas competencias, ¿no? No solamente las competencias que yo tengo, sino las que podría demandar el mercado, en el mercado laboral, y ver de qué forma yo tengo que desarrollar, ¿no? O potenciar las que ya tengo desarrolladas, ¿no? En cuanto al tema 3, veremos qué está pasando en el mercado laboral, el entorno profesional hoy en día, de cara a nuestro futuro laboral, ¿no? ¿Qué está pasando en las organizaciones y cómo identificar aquellas organizaciones que para mí podrían ser atractivas para trabajar, ¿no? En el tema 4 veremos algunas pautas o tips, les voy a comentar sobre estrategia personal. Y en cuanto al tema 5, reforzar un poco la idea o la importancia que tiene tener bien gestionada la red de LinkedIn, que es una red social pero ligada al ámbito laboral, ¿no? Que de alguna forma va a permitirles destacar su marca personal y tener más opciones también en el mercado, ¿no? Tenemos 45 minutos o unos minutos más de repente, tratemos de sacarle provecho. El formato seminario, como saben, es de una forma resumido,
¿no? Un poco adelantándome, estamos programando con la red Alumni UDEP un curso ya más largo, eh, para profundizar en estos temas, ¿no? Pero de todas maneras, quien no pueda participar en ese seminario, que es un poco más largo, en esta noche ustedes van a tener algunos, digamos, yo le digo como pastillas, ¿no? Les voy a dar pastillitas para que ustedes puedan desarrollar ya de manera autónoma, ¿no?, su estrategia para ser más empleables, ¿no? Pero sí les voy a dejar, mi intención es esa, el panorama claro, ¿no?, para que ustedes ya lo trabajen. Este no es un momento para sentarnos y hacer, interactuar como se haría pues, en un taller un poco más extenso, pero sí mi compromiso está en darles todas aquellas pastillitas que ustedes necesitan y que van a ser suficientes para que destaquen en el mercado laboral, si es que las ponen en práctica, por supuesto, ¿no? Entonces, si les parece, nos vamos ya al tema 1, que son algunos conceptos básicos, simplemente para poder estar alineados para lo que se viene, ¿no? Bien, los conceptos previos que les quería mencionar primero es el concepto de empleabilidad. Ya como les dije, hemos hablado de empleabilidad, que es ser más empleable, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué cosa es empleabilidad? Un poco para entender, ¿no? Es, como dice aquí, el conjunto de competencias, ¿no?, que les permite competencias, vamos a ver más adelante, pero adelantándome, son los conocimientos, las habilidades y actitudes, ¿no?, que ustedes van a tener para, o que una persona obtenga para elevar sus opciones, tanto para crear, conservar, mejorar un puesto de trabajo y, por supuesto, encontrar uno que cubra no solamente sus expectativas personales, sino también profesionales, económicas y sociales, ¿no? Entonces, este concepto delimita claramente lo que es la empleabilidad. Entonces, un poco para resumir, si bien estas son mis palabras, quiero darlo también de manera de resumen, que es empleable, ¿no? La empleabilidad no solamente te sirve para conseguir un trabajo, ¿no?, sino también te da las pautas para poder mantener adecuadamente tu trabajo, ¿no? Entonces, crear, conservar tu trabajo, mejorar tu trabajo en el que ya estás, ¿no? Y también estas herramientas te permiten encontrar un trabajo, ¿no?, ya sea estando en una empresa y si quieres mover a tu empresa, o estando disponible en el mercado laboral, ¿no?, en la etapa de transición. Esta competencia de empleabilidad, o estas competencias, te permiten ser más empleable, ¿no?, más atractivo en el mercado laboral, y que consigas el trabajo deseado, ¿no?, como dice aquí, que cubra no solamente las necesidades profesionales o económicas, sino también personales, sociales, etcétera, ¿no?, que cubra todas tus expectativas. Esa es un poco la idea, ¿no? Uno trabaja, estudia su carrera, ¿no?, empieza a desarrollar ya una experiencia laboral y quiere de alguna forma abarcar no solamente las necesidades básicas, ¿no?, sino ir un poco más allá. Y desarrollar el concepto de empleabilidad te permite justamente llegar a eso, ¿no? Entonces, teniendo claro el concepto de empleabilidad, me gustaría también definir con ustedes el concepto de marketing personal, ¿no? Como dice aquí, son todas aquellas acciones tomadas para promover y posicionar la imagen personal y profesional de una persona, ¿no? Utiliza las mismas herramientas o herramientas muy similares a las que usa la mercadotecnia para cualquier producto o servicio, ¿no? Nosotros en realidad ofrecemos servicios profesionales, ¿no? Entonces también debemos utilizar estrategias de marketing personal, ¿no?, estrategias de marketing para potenciar nuestra marca profesional y personal, ¿no? Para mostrar al mundo, ¿no?, o al ámbito, o al entorno profesional, nuestra valía, ¿no?, la propuesta de valor que nosotros tenemos. El marketing personal tiene 3 pilares, ¿no?, pero dentro de esos 3 pilares tiene una base principal, que para mi entendimiento es el autoconocimiento, ¿no? Para nosotros entender nuestra propuesta de valor, para poder entender qué qué servicios profesionales ofrecemos, cómo lo hacemos, etcétera, tenemos que primero saber bien que nosotros mismos, ¿no?, cuál es nuestra valía personal, cuál es nuestra propuesta, ¿no? Entonces, el proceso de autoconocimiento es muy importante, ¿no? Para esto, se pueden utilizar herramientas de introspección, ¿no? Se puede preguntar a tu entorno cercano cuál es el concepto que tiene de ti, ¿no? Cuál es la imagen que tú dejas
en tus interlocutores, en las personas con las que tú te relacionas, y te va a ayudar a entender un poco qué eres, ¿no? Entonces, el marketing personal tiene dos partes, ¿no? La parte o dentro del autoconocimiento también está lo que nosotros hemos trabajado para ser como profesionales, no solamente se queda en el estudio, sino en la forma como comunicamos lo que sabemos, ¿no? Y nosotros podemos diseñar una estrategia de marketing personal, que esa sería la estrategia o el marketing personal formal, ¿no? Pero en realidad el marketing personal va más allá de la formalidad o la estructura que nosotros hagamos para darnos a conocer, ¿no? Es lo que le llaman la marca informal, ¿no? La marca personal informal, ¿no? Que es lo que finalmente la gente habla de nosotros, ¿no? ¿Qué dice la gente de ti? ¿No? Hay que preguntarse eso, ¿no? Y mientras más profundicemos en el proceso de autoconocimiento, más instrumentos vamos a tener para poder desarrollar justamente los 3 pilares que quiero mostrar a continuación, ¿no? El primero es tener claro cuáles son nuestros elementos diferenciadores. Nosotros somos egresados de una universidad, de una carrera o de una escuela de posgrado, y estamos en muchas ocasiones en condiciones muy similares a la de otro profesional, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Yo soy psicólogo, tengo una maestría, tengo algunos estudios de posgrado como diplomados o especializaciones, pero si yo volteo en el mercado laboral y voy a encontrar profesionales que también son psicólogos, también tienen maestría, también tienen estudios de posgrado, y yo tengo que saber que compito con estos profesionales también, de alguna forma, ¿no? En ese sentido, tenemos que saber cuáles son aquellos elementos diferenciadores, ¿no? Preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué me escogerían a mí como profesional y no escogerían a un colega mío? Hacer esta reflexión y ver qué elementos tenemos como diferenciadores nos va a permitir también profundizar en aquello que justamente queremos dar como propuesta de valor, ¿no? Y tener claro que debemos de ser diferentes de alguna forma, ¿no? Y la diferencia puede ser de diferentes formas, de diferentes motivos, ¿no? Estudiando más, teniendo experiencia o especializándote en un rubro, ¿no? Eso ya depende de cada uno, de cada profesional, ¿no? Cuando veamos estrategia un poco más adelante, les voy a dar unos elementos de la estrategia. Vamos a hacer preguntas que te van a ayudar a poder justamente marcar esa diferencia o delimitar esa diferencia o identificar esos elementos diferenciadores que te hacen a ti como profesional, ¿no? Entonces ese es el primer pilar, que es la diferenciación en el marketing personal, como les digo, teniendo como base siempre el autoconocimiento, ¿no? El conocerse a uno mismo. El segundo pilar es la visibilidad, ¿no? Si nosotros queremos estar vigentes en el mercado laboral, no podemos quedarnos, digamos, fuera de la vitrina, como yo digo, ¿no? No solamente tenemos que saber hacer, sino también comunicar lo que sabemos hacer bien, ¿no? Entonces, si nosotros hemos buscado esos elementos diferenciadores, también hay que comunicar lo que nuestra propuesta de valor, aquello que nos hace diferentes, aquello que al mercado laboral le podría ser atractivo, ¿no? Entonces, esa visibilidad te va a permitir a ti abrir más puertas, ¿no? Y de alguna forma potenciar tu empleabilidad, ¿no? ¿Cómo soy más visible? Ya me adelanté viendo un poco, viendo el esquema que vamos a tener hoy día, es el último tema, hablaremos sobre LinkedIn, que es una de las herramientas, una de las muchas herramientas que nos permite a nosotros ser visibles, ¿no? Ser visibles, por ejemplo, comunicando, no solamente estar ahí, ¿no? En la red, con nuestro currículum virtual, sino también, de alguna forma, interactuar, compartir conocimientos, ¿no? Puede ser el LinkedIn, puede ser un blog, escribir un blog o algún artículo especializado sobre su expertise, ¿no? O cualquier elemento que te permita a ti ser visible, y ser visible en todo tu entorno, en toda tu red, no solamente virtual, sino también presencial, ¿no? O sea, familias, amigos de colegio, amigos de la universidad, amigos del club, de la iglesia, de algún curso que llevaste, ¿no?
todas estas personas deben de saber, o deberían de saber, gracias a tu visibilidad, cuál es tu propuesta de valor como profesional, ¿no? Entonces ese es el segundo pilar, ¿no? El pilar de la visibilidad en el tema de marketing personal. Y tanto la diferenciación como la visibilidad nos va a llevar a un tercer pilar, que es el pilar de la relevancia, ¿no? Es ser relevante en tu campo, en tu tema, ¿no? Si uno empieza a desarrollar o profundizar conocimientos, compartirlos, ¿no? Siendo visible, es muy probable que esto decante en ser relevante en tu campo, ¿no? En tu tema. Entonces, cuando alguien investigue o escriba o comunique o comparte algún tema sobre su especialidad, entonces poco a poco va a ir ganándose esa reputación, ¿no? En el mercado o en su entorno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? He tratado de desarrollar estos tres pilares, ¿no? Y, por ejemplo, muy probablemente yo estoy dictando esta charla porque de alguna forma he convertido mi marca personal en una marca relevante en temas de empleabilidad o en temas de reclutamiento y selección. O sea, alguien busca en el mercado alguna persona que conozca el proceso de reclutamiento y selección y empleabilidad, y gracias a este proceso, ¿no?, he trabajado en la marca personal, de alguna forma me vuelvo relevante en un campo, ¿no? Eso es el ejemplo personal, pero cada uno en su campo, cada uno en su tema, cada uno en el nivel, ¿no? Porque esto de aquí no es producto simplemente de años, sino esto se hace poco a poco en todos los niveles, ¿no? Si yo recién estoy saliendo de la universidad o voy a salir de la universidad, pero ya tengo mapeado que como profesional tengo que tener elementos diferenciadores, ¿no?, que como profesional debo comunicar lo que yo sé hacer, pues poco a poco en mi entorno voy a empezar a desarrollar este tercer pilar, que es el pilar de la relevancia, ¿no? Y como les decía, eh, existen de alguna forma dos tipos de marca personal, ¿no? Uno es la marca formal, lo que uno hace, lo que uno diseña para uno mismo, para ser, o sea, yo quiero ser una persona, por ejemplo, relevante en recursos humanos, por decir un ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que está pensando la gente? ¿Qué es lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué concepto tienen de mí? ¿Se alinea con lo que yo quiero reflejar? Entonces tengo que ser consistente para que finalmente mi marca formal sea igual a la marca informal. Y chicos y chicas, ustedes ya tienen una marca personal, ¿ya? Entonces la marca personal no se crea, la marca personal se descubre, ¿no? Y en base a eso que ustedes han determinado o han descubierto de lo que es su marca personal, la huella que dejan en los demás, ustedes ya trabajan en ella para que se alinee, ¿no?, entre lo que yo quiero ser y la reputación que yo quiero tener y lo que yo quiero transmitir como persona y profesional, y lo que la gente piensa de mí, lo que la gente habla de mí, lo que la gente considera que yo soy como persona y como profesional, ¿no? Entonces la idea es que se encuentre ese equilibrio, ¿no? Entonces, como se figura en la lámina que les estoy compartiendo ahora, reforzar la idea, la marca personal no se crea, sino se descubre, ¿no? Entonces ya existe, ustedes ya tienen una marca personal, como les digo, ¿no? Y la marca personal es eso que dice la gente de ustedes, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan alinear eso, ¿no? ¿Cómo descubro yo mi marca personal? Por ejemplo, pueden googlear en su nombre, ¿no? Ustedes pueden, en Google, ponen su nombre, sus apellidos, ¿no?, y pueden ver descubrir qué cosa dicen las redes de nosotros, ¿no?, o qué dice la web de nosotros. Esa es una de las estrategias, ¿no? Pero otra de las estrategias muy potentes es pedir el feedback sincero de su entorno, ¿no? Buscar momentos para preguntar, ¿no? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? De lo que soy como persona, de lo que soy como profesional, ¿no? Pueden pedir estas referencias a sus familiares, a sus amigos de la universidad, a sus profesores, a sus jefes, a sus colegas, ¿no? Ir recopilando información de la reputación que tú ya tienes, ¿no?, de la marca personal que tú ya tienes, ¿no? Y en base a este proceso de investigación, ya sea en Google, ya sea en... Otro de los instrumentos, por ejemplo, que yo utilizo son las pruebas psicométricas, ¿no?, las pruebas de personalidad, de inteligencia emocional, que si participan en el seminario lo van a tener el resultado de esas pruebas, eh, para justamente tener un conocimiento un poco más completo de lo que es su propia marca personal, ¿no? Y en base a eso, trabajar
¿Qué pueden trabajar? ¿Qué puedo hacer yo para desarrollar estos 3 pilares, ¿no? Esto es lo que soy, esta es la reputación que ya tengo, este es el concepto que tienen las personas de mí. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para potenciar mi marca personal, ¿no? Si yo trabajo esos 3 elementos, potencio mi marca personal, y si potencio mi marca personal, potencio también las oportunidades de empleo que voy a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ser una persona relevante en mi campo, porque tengo elementos diferenciadores que el mercado laboral podría voltear y buscarme a mí, y eso se hace también producto del trabajo del desarrollo de la marca personal y siendo visible, ¿no? Pues uno de los elementos, uno de los pilares de la marca personal. Muy bien, entonces este tema de los conceptos previos creo que han sido importantes para tener un poco clara el rumbo de los siguientes puntos, o los siguientes temas, y el segundo tema que vamos a ver juntos esta tarde o esta noche es sobre las competencias que demanda hoy el mercado laboral, pero primero tenemos que entender qué cosa es una competencia, ¿no? Porque escuchamos mucho, ¿no? Las competencias, las habilidades, ¿no? ¿Qué son? Y yo les he traído un resumen de lo que considero que es la competencia, ¿no? Que es la suma de 3 conceptos o 3 elementos, ¿no? El primero es el conocimiento, ¿no? El conocimiento como tal no es una competencia, es parte de la competencia. Por ejemplo, el conocimiento lo adquieren leyendo un libro, leyendo un artículo, asistiendo a un seminario o a un webinar como este, ¿no? Yo les voy a dar conocimientos. Ustedes van a salir a terminar esta sesión y van a tener el conocimiento, ¿no? De lo que es ser empleable, por ejemplo, ¿no? Pero a este conocimiento se le suma la habilidad, ¿ya? Esta habilidad es ya poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? La observación, ¿no? La documentación, la formación académica te dan conocimiento, ¿no? Y ponerlo en práctica empieza a desarrollar la habilidad. A este concepto de la habilidad, que ya es hacerlo de alguna forma, hacer lo que nosotros hemos aprendido en el conocimiento, se le suma el tercer elemento en la competencia, que son las actitudes, ¿no? De la forma como yo afronto y yo desarrollo los conocimientos y pongo en práctica mis habilidades, esta forma como lo hago es lo que marca la diferencia y puede diferenciar el nivel de la competencia, ¿no? Las competencias tienen niveles, ¿no? Un nivel básico, que es el desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes, pero es un nivel básico. Y la actitud lo que hace es poder ir desarrollando a mayores niveles, ¿no? La competencia, ¿no? La competencia en lo que fuese, ¿no? La competencia puede ser una competencia más técnica, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poner algo que es muy sencillo, pero la competencia de análisis, por ejemplo, ¿no? De análisis o de una herramienta, vamos a poner de Excel, ¿no? El conocimiento del Excel, ¿no? Podemos conocer, llevar cursos, etcétera, podemos poner una habilidad y podemos poner una buena actitud para poder tener un nivel de conocimiento técnico en Excel, no queda en el conocimiento, sino en el desarrollo de la competencia, ¿no? Puede ser la competencia en el manejo de alguna maquinaria, en algún concepto técnico, pero también la competencia, le dicen competencias blandas, ¿no? También, o soft skills también, que son aquellas competencias más ligadas a las actitudes, ¿no? Pero para tener la actitud, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? También tenemos que saber el conocimiento de cómo es que un líder se desempeña de manera adecuada, por ejemplo, ¿no? El liderazgo también se pone en prácticas, hay que desarrollar la habilidad de liderazgo, ¿no? No solamente leí un libro de cómo ser un buen líder, sino también en el trabajo de equipo que tuve en la universidad, implementé esas técnicas que yo había leído sobre el liderazgo, ¿no? Y empiezo a desarrollar la habilidad. Pero si yo lo hago con una buena actitud, trasciendo en este sentido, voy a elevar el nivel de la competencia en liderazgo, ¿no? Entonces, un poco para diferenciar las competencias blandas y competencias duras. Las competencias blandas están más ligadas a las actitudes, ¿no?
pero no quiere decir que por una competencia técnica no se le sume también el concepto o el elemento actitudinal, ¿no? Saber hacer, ¿no? Entonces, como dice aquí, el conocimiento es el saber, las habilidades es el saber hacer, y las actitudes es el querer hacer, ¿no? Entonces, sumado a estos tres elementos, ustedes pueden decir, ya, ok, pero ¿cómo se refleja una competencia, ¿no? ¿Cómo finalmente yo demuestro que tengo la competencia? ¿Cómo medimos nosotros los reclutadores las competencias? Las medimos con los comportamientos, ¿ya? Entonces, tanto los conocimientos, las habilidades como las actitudes son evaluadas, ¿no?, en base a los comportamientos que tienen las personas, ¿no? Entonces, el comportamiento va a determinar el nivel de la competencia. Si es que tiene la competencia o no la tiene y en qué nivel la tiene, ¿no? Eso lo demuestran con comportamientos. Entonces, cuando uno evalúa, el reclutador evalúa comportamientos. Y el comportamiento a veces no se puede observar. Entonces se pregunta sobre experiencias anteriores, ¿no?, que demuestren que la persona tiene la competencia. Entonces tenemos que tener como un mapa o mapeado aquellas experiencias que nosotros hemos tenido, comportamientos anteriores que nos han permitido desarrollar esas competencias para nosotros demostrar, en base a una respuesta que podamos dar a una pregunta, que tenemos esa competencia, ¿no? Entonces, entendiendo nuevamente que la competencia es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes, y son evaluadas con comportamientos, ¿no? El comportamiento que nosotros mostramos, o el comportamiento que nosotros hemos tenido en algún momento, que nos ha permitido desarrollar esa competencia. Las organizaciones dividen las competencias en dos, básicamente, ¿no? Las competencias llamadas transversales, también cardinales u organizacionales, que son aquellas competencias que las organizaciones, de acuerdo a su estrategia, a su cultura, a su propósito, determinan cuáles son los comportamientos que deben de tener todos sus colaboradores. ¿De acuerdo? Esas son las competencias transversales. Es decir, si una empresa gestiona por competencias, va a tener claro cuáles son esos comportamientos que queremos en todo nuestro personal, ¿ya? Pero también hay las competencias específicas. Las competencias específicas se pueden diferenciar por puestos, por niveles o por procesos, ¿no? Básicamente son esa diferencia, ¿no? Entonces, las competencias específicas, por ejemplo, se podrían pedir para todo el nivel jefatura, por ejemplo. Todos los jefes, aparte de tener las competencias transversales, comportamientos que esperamos en todos nuestros colaboradores, para el nivel de jefaturas necesitamos estas competencias adicionales, ¿no? Para los analistas, estas competencias adicionales, ¿no? Ya dependerá de la organización cómo desarrolla sus competencias específicas. Como les decía, pueden ser por puestos, ¿no? Por ejemplo, todos los practicantes deberían de tener estas competencias específicas, ¿no?, adicionales a las transversales. Esa ya sabemos que es para toda la organización. También las competencias específicas. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos claro el concepto de competencias. Ahora, ¿qué está pasando en el mercado laboral? Perdón, quiero ver porque hay una... Ah, ya, ok. En el chat les están invitando a hacer preguntas. Los pueden, si es que alguien tiene alguna duda o consulta en relación a lo que les estoy contando hoy día, pueden hacer las preguntas por chat, yo las leeré y absorberé cualquier duda, ¿no? La idea es que ustedes se queden con información, pero que si hay algo en el aire, alguna duda que tengan, yo encantado de poder responder preguntas. Bien, después de este paréntesis, y entendiendo ya lo que es el concepto de la competencia, vamos a ver qué competencias demanda hoy día el mercado. Entonces yo les he traído algunas investigaciones recientes de lo que está demandando el mercado laboral hoy en día, o lo que va a demandar, o qué competencias va a demandar el mercado de manera transversal, ¿no? Es decir, las empresas no para puestos específicos, sino de manera transversal, para todas las organizaciones, para el mundo laboral, para el mercado laboral. ¿Qué competencias requiere ese mercado, ¿no? Hay un estudio del Foro Económico Mundial que cada quinquenio saca una investigación o realiza una investigación y muestra unos resultados de las competencias que en ese momento se están demandando.
¿no? Y no solamente las competencias que en ese momento demanda el mercado, sino de cara a futuro, qué competencias va a requerir el mercado laboral, ¿no? Aquí podemos ver una evolución, ¿no? Del año 2015 al año, y de cara al 2025, cuáles son aquellas competencias que el mercado laboral ha demandado, demanda y va a demandar. Como podemos ver aquí, entre el 2015 y el 2020, la demanda de competencias ha sido muy similar, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Básicamente ha cambiado el orden o la prioridad en las competencias, ¿no? Se mantiene la solución de problemas como criterio o demanda número uno, ¿no? Pero como podemos ver, entre el 2015 y 2020 vamos a encontrar competencias muy, muy similares, ¿ya? Pero de cara al 2025, la demanda de competencias va a cambiar, está cambiando, ¿no? Entonces nosotros como profesionales debemos de tener el foco en esto, ¿no? Es decir, el mercado laboral de aquí a la vuelta de la esquina, del 2025 es a la vuelta de la esquina, ¿qué competencias van a demandar de mí, ¿no? Como profesional? Entonces aquí sugieren que la competencia de pensamiento analítico y de innovación van a ser requeridas en los profesionales, ¿no? Entonces, de cara a esto, teniendo este conocimiento, ustedes deben de hacer una autorreflexión y decir, ¿qué estoy haciendo yo para desarrollar estas competencias? ¿No? Porque aquí a la vuelta de la esquina, como digo, van a pedir de mí estas competencias, ¿no? Como ven aquí, pensamiento analítico, innovación, aprendizaje activo y estratégico, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, originalidad e iniciativa, liderazgo e influencia social, el uso de la tecnología, ¿no? El diseño de programas de tecnología, y diseño y programación de tecnología, perdón, la resiliencia, ya que no solamente estamos diciendo adaptabilidad al cambio, ¿no? La resiliencia da un paso más a la adaptabilidad al cambio. Es decir, me adapto al cambio y salgo fortalecido de ese cambio, ¿no? Entonces, la resiliencia es una de las competencias que va a requerir el mercado laboral, la tolerancia al estrés, la flexibilidad, razonamiento y la resolución de problemas. Entonces, teniendo esto de alguna forma mapeado, yo los y las invito a reflexionar qué estamos haciendo nosotros para ir desarrollando estas competencias, ¿no? Yaritza hace una pregunta por el chat y dice, ¿cómo diferenciarme en una entrevista de trabajo de los demás candidatos? Por ejemplo, de la carrera de administración y que es una de las más demandadas. Excelente, es una muy buena pregunta, Yaritza, pero eso es un proceso de investigación y justamente ahora les voy a plantear un ejercicio para que ustedes analicen eso, ¿no? Yo no tengo la respuesta inmediata porque hay infinidad de carreras, ¿no? Hay infinidad de competencias demandadas. Ese es un trabajo que uno como profesional debe hacer. Yo les voy a dar algunas pautas de reflexión, Yaritza, para que tengas ese ejercicio, ¿no? Para que tú puedas hacer ese ejercicio, ¿ya? Y es un análisis muy importante que se debe hacer, ¿no? Justamente para desarrollar esos elementos diferenciadores, ¿ya? No me quiero adelantar, pero te vas a tener esa respuesta, espero que sí. Bien, entonces estamos hablando un poco de la demanda hoy en día de las competencias, ¿no? Antes de darles algunas preguntas de reflexión justamente para trabajar en ese sentido, ¿no? Bien, entonces tenemos mapeado de cara al 2025 qué demandan de mí, ¿no? Entonces, justamente para responder es una de las preguntas que podría hacer, ¿no? O sea, ok, yo estudio administración, es una carrera muy demandada, pero yo sé que, por ejemplo, el diseño y la programación de tecnología no deberían de ser ajenos a mí, ¿no? Porque de cara a futuro vamos a necesitar eso. Entonces, yo tengo que no ser ajeno al diseño y programación de tecnología. Probablemente me tenga que meter a un cursito, aunque sea ver videos en YouTube de lo que es los lenguajes de programación, cómo es que se hace, ¿no? Y no ser ajenos. No les pido que sean ingenieros de sistemas, ¿no? Pero sí no ser ajenos a esto, ¿no? Entender la lógica que existe detrás de eso, ¿no? A manera de ejemplo. Otro estudio que salió hace muy poco, de hecho todavía esta traducción la hice yo porque recién ha salido hace muy pocos meses, es un estudio de McKinsey donde
entrevistó a una gran cantidad de personas, de empresarios, que me parece que son 18.000 personas, ¿no?, en 20 países diferentes, donde esta investigación determinó cuáles son las competencias que demanda el futuro laboral, ¿ya? Y las ha dividido en 4 grandes bloques, ¿no? Las cognitivas, ¿no?, las interpersonales, el autoliderazgo y las digitales. Son estos 4 grandes bloques, ¿no? En las cognitivas está el pensamiento crítico, la planificación y hábitos laborales, la comunicación y la flexibilidad mental. Aquí está el disgregado. En cuanto a temas de interpersonales, saber movilizar equipos, el desarrollar las relaciones, o saber desarrollarse, las relaciones entre personas, la eficacia en el trabajo en equipo, ¿no?, son elementos que nos permiten, que van a requerir, ¿no?, para poder desarrollar la competencia interpersonal, ¿no? El autoliderazgo, que es una de las competencias que recurrentemente se está solicitando. Yo como seleccionador de personal ya no solamente estamos buscando personas que sean, o sea, que tengan el liderazgo, pero el liderazgo evidentemente es cuando va a tener un equipo a cargo. Pero muchas veces tenemos personas que no tienen equipo a cargo, pero necesitamos que sean líderes, ¿no? Eso se denomina el autoliderazgo. Pero ¿cómo desarrollo el autoliderazgo? Bueno, como dice aquí, autoconocimiento y autogestión, espíritu empresarial, ¿no?, ponerse la visión de empresario, y la orientación a objetivos, ¿no?, estar orientado a los objetivos. Y por otro lado, como ya hemos adelantado en el estudio anterior, las competencias digitales van a ser de todas maneras demandadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos de también no ser ajenos al mundo digital. Yo creo que las nuevas generaciones tienen una gran ventaja en ese sentido, pero la idea es que ustedes desarrollen el hábito y la fluidez digital, el uso y desarrollo de software, ¿no?, y el entendimiento de sistemas digitales, ¿no?, no ser ajenos a ello. Entonces, entendiendo esta demanda de competencias de cara al futuro, no solamente nos quedamos en el conocimiento que nos dio la universidad, ¿no?, que por supuesto es muy bueno, sino que también debemos de nosotros ir poco a poco desarrollando esos elementos diferenciadores, esas competencias, ¿no?, que van a demandar de nosotros. Entonces, si yo sé, un poco haciendo esa reflexión, ¿no?, y yo tengo, como bien han dicho, ¿no?, si yo, por ejemplo, soy administrador, tengo muchísima competencia, no solamente de mi universidad, sino de todas las universidades que anualmente sacan miles y miles y miles de profesionales en administración. Entonces hay una competencia, hay una gran competencia. Tengo que ir mapeando. Ahorita yo le estoy dando el conocimiento de qué competencias, por ejemplo, va a necesitar el mercado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para desarrollar esas competencias? Alexi dice, buenas noches, muy interesante. ¿Usted cree que teniendo en cuenta en el conocer, saber hacer y querer hacer, las personas mayores tienen ventajas sobre los jóvenes? Gracias, Alexi. Es una muy buena pregunta también y agradezco las preguntas. No necesariamente, ¿no? O sea, definitivamente la experiencia te desarrolla determinado tipo de competencias, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes tienen otras habilidades que dependiendo de la demanda en ese momento pueden ser incluso hasta más demandadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo soy de la generación X, ¿no? Para mí el tema digital me cuesta probablemente mucho más que para los jóvenes. Y de cara al futuro, si se demandan las competencias digitales, probablemente yo tenga que hacer un doble esfuerzo para desarrollar estas competencias. Muchos de ustedes probablemente sean nativos digitales, ¿no?, y que ya están mucho más habituados a la tecnología. Tienen cierta ventaja, ¿no? De cara al 2025 también, el 75% de la fuerza laboral, de la fuerza laboral va a ser nativos digitales. O sea, van a ser la gran mayoría. Entonces nosotros tenemos que ir adaptándonos. Para nosotros va a ser un proceso, ¿no?, o sea, de mayor esfuerzo el adaptarnos, ¿no?, a las nuevas formas de trabajo. Las nuevas formas de trabajo implican justamente la forma como se manejan los nativos digitales, ¿no? Entonces, frente a tu respuesta, Alexi, no necesariamente. O sea, yo creo que hay muchas competencias que tienen que desarrollar los jóvenes o tienen mucho más facilidad de desarrollar competencias
de las personas mayores. Sí, en algunos casos sí va a ser así. La experiencia te va a dar probablemente alguna ventaja en ciertas competencias, en otras no necesariamente. ¿Ok? Entonces, viendo estos dos estudios, quiero traerle un último estudio que se hizo justamente a raíz de la pandemia. Salió nuevamente el concepto de entorno VUCA. Probablemente lo hayan escuchado porque, como les digo, no es un concepto nuevo, es un concepto que surge en los años 80, ¿no? A raíz de la Guerra Fría, en un entorno militar, ¿no? Identificaron que esos entornos militares, ¿no? con determinadas características hacían que sea un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Estos conceptos nuevamente salió a colación en el tema de la pandemia, ¿no? A todos nos agarró desprevenidos y se identificó que era un entorno, de todas maneras, el entorno VUCA le llaman, ¿no? Con estas características, ¿no? Y que es un entorno que ha venido para quedarse, ¿no? Por los cambios tecnológicos, la transformación digital, todo está cambiando rápidamente y podemos cambiar de la noche a la mañana, como dice acá, ¿no? También vivo, ya estamos en un contexto y al día siguiente no sabemos si vamos a estar en el mismo contexto, ¿no? La, la, este virus, la pandemia, nos llevaron a este entorno nuevamente, ¿no? Y sacar a colación esto. Pero ya habían investigaciones que decían cuáles son aquellas características personales que se mueven mejor en estos entornos, ¿no? Que se desenvuelven mejor en estos entornos, ¿no? ¿Y qué determinó este estudio? Que las personas creativas, que saben trabajar bien en equipo, que toleran el caos, la incertidumbre, que son proactivas, que son optimistas, que son adaptables a los cambios, toman decisiones rápidamente y que conocen técnicamente de su campo, son personas que tienen más éxito en estos entornos, ¿no? Entonces, sabiendo que este entorno ha venido para quedarse, o sea, de todas maneras vivimos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, y lo vamos a seguir viviendo, tener mapeado estas competencias nos podría dar pautas para también trabajar. Como ven aquí, son competencias más, a excepción de la credibilidad técnica, que ya tiene que ver más con tu carrera, con tu conocimiento en el ámbito profesional de tu especialidad. Hay muchas competencias blandas, y de hecho, en el mercado laboral yo veo que cada vez demandan más competencias más ligadas a los socioemocionales, ¿no? En ese sentido también tenemos que hacer un esfuerzo para trabajar en ello, ¿no? Y justamente desarrollar estas competencias, ¿no? Bien, ahora un poco para poder aterrizar estos conceptos en el ámbito ya más personal, yo los invito a hacer una lista de competencias que demandan hoy en día en profesionales de su sector, ¿ya? Y esto lo pueden hacer de diferentes formas. Lo primero, como hemos visto, es a Google. Entran a Google y preguntan, ¿cuáles son las competencias que más demandan para los administradores? ¿Cuáles son las competencias que más demandan o que se demandan en los ingenieros civiles? ¿Cuáles son las competencias que demandan en los economistas, por ejemplo, ¿no? Y ustedes van a tener ahí un primer input, ¿no? Luego ustedes pueden hacer preguntas, por ejemplo, a sus profesores, ¿no? De cara a la perspectiva, ¿no? del propio profesor, qué es lo que, y su experiencia, qué demanda en el mercado, qué competencias demanda el mercado laboral en los sectores en que ustedes se desenvuelven, ¿no? Hay miles de carreras, hay miles de especialidades, entonces no nos daría tiempo para analizar cada una. Por eso yo los invito a hacer esta reflexión, que es muy importante, ¿ya? De cara a ustedes, ya hemos visto las competencias generales, hasta el estudio que hemos visto del Foro Económico Mundial, el estudio de McKinsey, el estudio del ambiente VUCA, son competencias transversales, ¿ya? Pero tenemos que investigar sobre las competencias específicas, ¿no? En mi rubro, en mi campo, en mi sector, ¿qué están buscando los profesionales, ¿no? Otra siguiente tarea que les quiero mandar es que hagan análisis de las competencias que ya tienen desarrolladas, ¿no? Por supuesto, sustentar. Acuérdense que uno, para poder medir el nivel de la competencia, lo mide en base a comportamientos, ¿no? Los comportamientos pasados, ¿no? Entonces, ¿qué comportamientos yo he tenido
que demuestren que yo tengo esta competencia, ¿no? Y lo tienen que ejemplificar, ¿no? Entonces no solamente digan aquí, tengo la competencia de trabajo en equipo, tengo la competencia de creatividad, perfecto, pero ¿cuál es tu sustento, ¿no? ¿Cuáles son aquellos comportamientos que tú hayas demostrado que tienes la competencia, por ejemplo, de creatividad, ¿no? De trabajo en equipo, competencia de autoliderazgo, ¿no? Sustenten eso. Y por último, otra de las preguntas que los invito a identificar y a poder ya dar un primer paso para poder trabajar en ello. Es decir, en base a lo que yo he investigado, las competencias que demandan el sector, en base a las competencias que yo tengo, la siguiente pregunta es, ¿qué competencias yo tengo que desarrollar? ¿No? Aquí yo les he dado algunas pautas de manera transversal, pero también cuando ustedes hagan ese trabajo de investigación para identificar las competencias específicas, es necesario que ustedes identifiquen qué competencias me falta desarrollar, ¿no? Y es un gran paso, porque si ustedes no han identificado este mapa de competencias por desarrollar, pues va a ser más difícil que las desarrollen. Este ejercicio de análisis les va a ayudar en eso. Bien, entonces pasamos al tercer tema, que tiene que ver con el entorno profesional, ¿no? Y hemos visto las competencias que demandan, pero ahora también, mientras más conozcamos el entorno profesional, más herramientas vamos a tener también nosotros para para poner en práctica este proceso de desarrollo de la marca personal, desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces hay que, o los invito, y las invito a hacer estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias que afectan mi profesión? ¿No? Un poco amarrándome de la pregunta de Yaritza, ¿no? Esto es una pregunta que se la deben de hacer periódicamente, ¿no? ¿Qué tendencias están afectando hoy día el mercado laboral, ¿no? El mercado, en mi sector, si yo soy administrador, ¿qué está pasando, ¿no? Probablemente esté ligado al tema digital, a la transformación digital, adelantándome, ¿no? Pero ese es un proceso de investigación que hay muchísima información, ¿no? Como les digo, la primera fuente es Google, ¿no? Y la idea es que ustedes estén en ese camino de estar a la vanguardia, ¿no? La segunda pregunta que los invito a hacer para reflexionar sobre este punto, sobre el entorno profesional, es ¿cómo ha cambiado mi profesión, ¿no? A lo largo de este tiempo, ¿no? Desde que yo entré a estudiar y ahora que salgo, ha cambiado la profesión, ¿no? Y también hay que ver cuál es la evolución que está teniendo y de cara al futuro, qué cambios podría tener, ¿no? La idea es que ustedes tengan este mapa porque va a permitir que ustedes sean profesionales diferentes, que es uno de los pilares del marketing personal, ¿no? Otra de las preguntas que los invito a hacer o reflexionar es cómo cómo afectarán los cambios a las competencias necesarias para alcanzar el éxito. Entonces tenemos que ver justamente en base a este entorno de cara al futuro que se va a demandar, qué competencias necesito yo para tener éxito en el futuro. Yo ya les he dado las competencias transversales con estos estudios, ¿no? Ahora se trata de que ustedes también investiguen en las competencias específicas que necesitan trabajar, en qué competencias. ¿Sí? ¿Qué nuevas oportunidades profesionales han creado estos cambios? De hecho, justo hace un tiempo hice una reflexión en la red LinkedIn sobre los nuevos puestos de trabajo que se habían formado a raíz de la pandemia, ¿no? Y no solamente la pandemia ha traído nuevos puestos de trabajo, sino que el mundo está cambiando de manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, estos cambios están haciendo que la demanda sí, la demanda de competencia sea diferente y que se abran nuevas oportunidades, ¿no? Nuevos tipos de formas de trabajo, ¿no? Hace 5 años, por ejemplo, para desarrollar una web se necesitaba un programador. Ahora para desarrollar una web hay 5 especialidades diferentes, ¿no? Que generan la experiencia del usuario en diferentes etapas. Entonces, este nivel de profundización hace que se abran oportunidades para
diferentes profesionales, ¿no? Y el nivel de profundidad en el conocimiento, ¿no? Se vuelve también una necesidad, ¿no? Preguntarse qué temas de moda hay en el campo, ¿no? Que yo debería de poder abordar para seguir siendo competitivo, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Cuáles son las tendencias en el sector, no? Y finalmente, otra pregunta que podrían utilizar ustedes para entender bien el entorno profesional es qué cualidades yo debo desarrollar o mejorar para ser competitivo en el mercado, ¿no? De hecho, les estoy dejando aquí más preguntas que respuestas, pero por supuesto, como les digo, hay una gama muy amplia de especializaciones y carreras eh, que ya toca hacer de manera introspectiva, ¿no? Como parte del pilar del marketing personal, que es el autoconocimiento, ¿no? Hacerse estas preguntas, ¿no? Y tratar de ir resolviéndolas para justamente afrontar con éxito tu vida profesional, ¿no? De cara a futuro. Esto te va a permitir también ser incluso más empleable, ¿no? Ahora bien, retomando el tema del entorno profesional, quiero reflexionar un poco sobre qué quiero yo también como profesional, ¿no? Hacia dónde quiero ir. A veces salimos de la universidad y no tenemos muy claro el sector al que queremos ir, las empresas en las cuales nos gustaría trabajar, no conocemos mucho el mercado de todas las empresas. Yo les quiero compartir tres, eh, tres fuentes de información para que ustedes mapeen o tengan mapeado aquellas empresas que probablemente para ustedes les sea atractivo trabajar, ¿no? El primero es un estudio de empresas con alta reputación, ¿no? Que es el Mercotalento, que son empresas que tienen alta reputación y adicionalmente a la buena reputación se preocupan también por ser buenos empleadores, ¿no? Se preocupan por sus empleados. Entonces ustedes googlean y ponen estudio Mercotalento y ustedes van a tener un listado de potenciales empresas que para ustedes podrían ser atractivas. Y van a tener ahí una primera fuente de información sobre qué empresas existen en el mercado y qué puertas yo podría tocar para presentarme como profesional, ¿no? Un segundo estudio que sale también cada año es el Great Place to Work, que seguramente lo conocen porque es uno de los más conocidos, que hace rankings por empresas, por tamaño de empresas, por rubros, ¿no? Y son empresas que aquí sí únicamente entrevistan a los profesionales que trabajan dentro de la organización, ¿no? Y hacen un ranking, ¿no? De cuáles son las mejores empresas para trabajar, ¿no? Eso también, este ranking les permite a ustedes conocer las empresas que existen en el mercado que se preocupan por sus colaboradores. Entonces, evidentemente son empresas que van a ser atractivas para trabajar, ¿no? La diferencia con Mercotalento es que Mercotalento no solamente hace el estudio a nivel interno, sino también hace el estudio externo, ¿no? Pregunta a determinados profesionales cuál es la reputación de la marca, ¿no? Y por otra de las fuentes que los invito a investigar para tener algunas opciones de empresas es el ranking de América Economía, ¿no? El ranking de América Economía te da las empresas con mejores resultados por sectores, por rubros, y que de acuerdo a lo que ustedes quieran desarrollar, en el rubro en el que ustedes se quieran desarrollar, pueden tener ese mapa de empresas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan un mapa amplio de opciones de empresas a las cuales ustedes van a contactar para presentarles sus servicios profesionales, ¿no? Presentar sus currículums, no solamente queda en el proceso de envío de un currículum, sino también en el proceso de trabajar para poder llegar a las personas que toman la decisión adentro, ¿no? Entonces, teniendo más o menos claro este mapa, por supuesto, tiene que ser como un embudo, ¿no? Primero van a ir trabajando en aquellas empresas que son para ustedes más importantes o quieren trabajar más, con más énfasis, ¿no? Pero luego tienen que ir decantando a un mapa de empresas un poco mayor, ¿no? Porque el mercado laboral, como saben, estamos en una etapa complicada, donde hay más oferta de trabajadores que demanda laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido los invito a investigar qué empresas son las que ustedes podrían tomar, ¿no? Tomar contacto, ¿no? Ahora, no solamente se deberían de quedar con
el nombre de la empresa, ¿no? Y el correo de la empresa o la web de la empresa, ¿no? Sino también hacer un trabajo de investigación un poco más profundo sobre todo aquellas empresas que son para ustedes más importantes, ¿no? Entender la historia de la empresa, si tienen acceso al análisis de resultados, poder investigar un poco sobre los resultados que está teniendo, eh, posibles cambios que podrían existir dentro de la organización, cuáles son las personas que están dentro y de repente pueden conocer, quizás de repente que ustedes conocen a un practicante o un compañero de la universidad que hizo sus prácticas ahí, podrían preguntarle sobre cómo hizo para entrar a hacer sus prácticas ahí, cómo hizo para entrar ahí a trabajar, de repente conoce el enlace con el área que toma la decisión de contrataciones, ¿no? Y esta investigación se las dejo aquí con algunas pautas para que ustedes, como les digo, no solamente se queden con la información del nombre de la empresa y el correo, ¿no? Sino para poder llegar a tener opciones dentro de la organización que ustedes han elegido, hay que hacer un trabajo más exhaustivo, ¿no? Que les permita a ustedes tener todo este mapa de información, toda esta información para llegar a las personas que toman las decisiones de contratación. Una vez que han identificado la empresa, el siguiente paso es identificar potenciales puestos a ocupar dentro de la organización, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean cuál es la misión del puesto que están buscando, cuáles son los retos, las barreras, las acciones y responsabilidades que podrían tener, ¿no? Cuál es el reporte jerárquico de la posición a la que ustedes están apuntando, ¿no? Y nuevamente surge aquí el elemento de diferencial, ¿no? ¿Cuál es mi valor diferencial? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué ofrezco yo que no ofrecería otro profesional para lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces, para resumir este tema que hemos conversado, hacer el análisis con estas preguntas de las tendencias del mercado, qué está pasando. Una vez que yo sé qué está pasando, yo puedo decir qué puedo ofrecer yo como profesional, ¿no? O qué debo de trabajar yo para poder estar en ese mercado. Luego, investigo sobre las posibles empresas en las cuales yo podría trabajar. Por ejemplo, yo quiero entrar a minería, ya, pero no sabemos cuáles son las mineras que existen. Entonces, me voy a América Economía, veo sector extractivo, veo cuál es el ranking de las mejores empresas y ya tengo un mapa más grande de empresas a las cuales yo después voy a hacer esta siguiente investigación, ¿no? ¿Qué está pasando con esa empresa, ¿no? Una vez que yo profundizo en ese conocimiento de cada empresa, voy a ver qué opciones tengo yo para entrar, a qué puesto, ¿no? Y luego hago todo este proceso de reflexión de cara a prepararme para afrontar un proceso de selección adecuadamente, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de estrategia personal. No vamos a profundizar en cuanto a temas de estrategia, pero sí les voy a dar una herramienta que les va a ser bastante útil. Yo los invito a hacer el análisis FODA personal. Seguramente ustedes han escuchado en alguna parte de la carrera lo que es el análisis FODA, ¿no? Pero normalmente lo hacemos analizando una empresa, analizando un área de una empresa, pero pocas veces lo hacemos de manera personal, ¿no? Yo los invito a hacer estos 4 cuadrantes, que quien no lo conoce, eso es un análisis interno y un análisis externo, ¿no? Que te permite identificar de manera interna cuáles son tus fortalezas, ¿no? Y cuáles son tus debilidades, ¿no? Describirlas, ponerlas en blanco y negro. Y el análisis externo, ¿no? Investigar sobre cuáles son mis oportunidades o las oportunidades que existen en el mercado y cuáles son las amenazas que yo podría encontrar para cubrir esa vacante o encontrar el trabajo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, estos 4 cuadrantes, de manera de reflexión, te va a permitir más o menos ir trazar ciertas estrategias, ¿no? Para, por ejemplo, si yo tengo una debilidad, poder trabajar esa debilidad, ¿no? Tener claro cuáles son las oportunidades que podrían existir en el mercado, ¿no? Y por supuesto, identificar las amenazas para yo trabajar, para combatir justamente esas amenazas que pueda tener. Hay mucha competencia, hay personas con desarrollado, no sé, si yo sé, por ejemplo, que el mercado requiere determinadas competencias, de repente una amenaza podría ser un profesional que se ha desarrollado esa competencia. Entonces yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer yo para combatir esa amenaza, ¿no? Debo tener claro cuáles son mis servicios profesionales, ¿no? ¿Qué ofrezco yo como profesional? ¿En qué sector me voy a desenvolver? ¿En qué mercado voy a participar, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, quiero el sector industrial, ya, pero el sector industrial es muy amplio. ¿Cuál es? Mientras más claro tengamos ese objetivo de
de empresa en la cual nosotros queremos trabajar, nuestra estrategia va a ser canalizada con mayor eficacia, ¿no? Preguntarnos por qué yo y no otro profesional, nuevamente encontrar esos valores diferenciales, preguntar cómo yo ganaría en el mercado, ¿no? Frente a otros candidatos. Entender o tener claro también cuáles son tus expectativas salariales, ¿no? ¿En qué rango te vas a mover? Porque la idea es no conseguir un trabajo únicamente digamos, por tener el trabajo, ¿no? Sino también tiene que ser un trabajo que cubra de alguna forma tus expectativas, ¿no? Y tus gastos también, por supuesto. Bien, estos son solamente tips de estrategia, no vamos a profundizar mucho aquí. Si ustedes participan en el curso, que va a ser un poco más extenso, vamos a trabajar todos estos elementos, pero a nivel de detalle, a nivel de profundidad, a nivel de reflexión. Es importante eso, ¿no? Finalmente, les quiero comentar sobre la importancia que tiene gestionar la red de contactos. Y la red de contactos, una de las vías es por LinkedIn, ¿no? O LinkedIn, como quieran llamarlo, que en inglés se pronuncia LinkedIn. Esta es una herramienta, como ya les había adelantado, muy potente para desarrollar tu visibilidad, que es uno de los pilares del marketing personal, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué usar el LinkedIn, no? Es una herramienta de selección que utilizamos nosotros los reclutadores con mucha frecuencia, ¿no? Es más, hoy día, a mi juicio, se ha vuelto si no la principal herramienta para buscar profesionales, ¿no? Las mejores empresas buscan candidatos ahí. Van a encontrar ustedes ofertas de empleo y personas que están trabajando en empresas que buscan activamente profesionales y lo hacen por esa red, ¿no? Contribuye a desarrollar tu red de contactos, porque te mantiene en contacto con profesionales de tu sector, te permite mantener el contacto con profesionales clave, es una potente herramienta para desarrollar los 3 pilares del marketing personal que hemos visto hace un momento. Es una valiosa fuente de información sobre los temas de interés, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, quieren ver las últimas tendencias en administración, en LinkedIn pueden encontrar muchísima información sobre esto, ¿no? Hay artículos. Si, por ejemplo, ustedes quieren ahondar más sobre temas de empleabilidad, entran a mi perfil y yo escribo artículos sobre empleabilidad, por ejemplo, ¿no? Y van a profundizar quizás algunos más temas de los que hemos podido hablar ahora, ¿no? Permite seguir a personas referentes y conocer tendencias en el campo de interés, un poco para responder esas preguntas de las tendencias que buscaríamos nosotros en el mercado. Esta es una herramienta importante para eso. Te posibilita conectar con empresas y con ejecutivos de las empresas que nos están interesando, ¿no? A manera de spoiler al seminario más completo que vamos a hacer, vamos a trabajar en una sesión muy a profundidad las características de LinkedIn, como la personalización del URL, las características de la foto, cómo debería ser mi foto profesional en LinkedIn, cómo desarrollar un buen banner que sea atractivo, cómo estructurar el título que vamos a poner para que los motores de búsqueda de LinkedIn te encuentren más rápido, ¿no? Sobre aquellas características que deberíamos colocar o palabras clave que a nosotros como profesionales nos servirían para ser más visibles, ¿no? Y así vamos a profundizar bastante en el tema del desarrollo de nuestro perfil en LinkedIn y hacer de esta red una red bastante activa, ¿no? Bien, se nos fue el tiempo, ha sido unas pastillitas que espero les sirvan de verdad de todo corazón para desarrollar su empleabilidad. Y aquí les dejo mis datos de contacto. Espero estar en contacto vía LinkedIn. Y bueno, contacto mi correo y a mis redes. ¿De acuerdo? No sé si hay una pregunta. Les pido por favor que respondan a la encuesta. Y nos vemos en el próximo seminario.